Hola, ¿qué tal? Aquí les voy a presentar algunos slides que pueden ir siguiendo para ver el resto del capítulo 3. El resto del capítulo 3 que termina con los modelos que corresponden a correlaciones generalizadas para describir el comportamiento tanto de gases como de líquidos. Nosotros en temas previos vimos diferentes modelos termodinámicos que nos permitieron describir el comportamiento de presión con volumen y temperatura para sustancias puras. Si ustedes recuerdan, pues vimos varios modelos que nosotros podemos utilizar, como lo es, por ejemplo, la ley de gas ideal, la ecuación del virial. Después también vimos las ecuaciones cúbicas de estado que nos permitían a nosotros calcular tanto propiedades para líquidos como para gases, como lo es la ecuación de Redlich-Kwong y la ecuación de Van der Waals. Y ahora en esta última parte del capítulo vamos a ver diferentes correlaciones generalizadas para calcular propiedades de gases y propiedades después de líquidos. Nosotros en la última clase vimos cómo calcular con las correlaciones generalizadas utilizando la ecuación de Redlich-Kwong las diferentes propiedades, y esa es la ecuación que vemos aquí a su lado derecho. Si recuerdan, nosotros pudimos mediante el cálculo de propiedades reducidas, que es más que nada la división de la temperatura entre la temperatura crítica o la presión y la presión crítica, o el volumen y el volumen crítico, podemos calcular las propiedades reducidas de nuestro compuesto, que es, como les comenté, una forma de normalizar las propiedades para eliminar el factor de la naturaleza de la sustancia. Con este método nosotros podemos calcular las propiedades para cualquier sustancia. Y por lo tanto, pues nosotros podemos ver o nos podemos imaginar que al nosotros normalizar estas ecuaciones, pues de todos modos vamos a tener ciertas propiedades ciertas desviaciones del comportamiento real de las sustancias, ¿sí? Entonces, por eso aquí mencionamos que el usar modelos de correlaciones generalizadas, pues nos permite a nosotros describir el comportamiento de presión, volumen con temperatura de diferentes sustancias puras, pero sin embargo seguimos teniendo desviaciones, pero no tanto como cuando usamos solamente la ecuación de gas ideal. Es por esto que aunado a estos modelos de propiedades de las propiedades termodinámicas utilizando correlaciones generalizadas, nosotros logramos ver otro modelo que hace que añade un factor adicional que nos permite a nosotros tener estimaciones más más cercanas a la realidad, como lo es el modelo que desarrolla Pitzer en conjunto con ya sea Lee Kessler o en conjunto con el virial. Ahora, Pitzer desarrolla un modelo de comportamiento de presión, volumen contra temperatura que involucra diferentes correlaciones generalizadas, agregando un factor que le llaman el factor excéntrico, que lo representamos con una W. Este factor excéntrico corrige el comportamiento de las sustancias cuando lo calculamos cuando calculamos las propiedades mediante correlaciones generalizadas, y elimina añade, más que nada, añade este factor que nos permite a nosotros tomar en cuenta la naturaleza de la sustancia. Y este factor excéntrico nosotros lo podemos encontrar en las tablas que vienen atrás en su libro, junto donde están las tablas también de propiedades críticas de sustancias puras. Entonces, Pitzer, si ustedes ven en la parte de abajo, la parte derecha de abajo, Pitzer desarrolla un modelo
en donde nos dice que el factor de compresibilidad Z va a tener la forma de Z0 más el factor excéntrico por Z1. Ahora, tanto Z0 como Z1 son función de la temperatura reducida y de la presión reducida. Y existen dos maneras al menos vamos a ver dos maneras de calcular esta Z0 y esta Z1 para nosotros obtener nuestra Z, que es nuestro factor de compresibilidad, que después ya podemos utilizar pues en las otras ecuaciones que hemos visto. ¿Sí? Ahora, nada más para complementarlo del modelo de Pitzer, cuando nosotros tenemos un factor excéntrico de 0, quiere decir que el gas al que estamos nosotros, al que le vamos a calcular las propiedades, pues es un gas al que le llama Pitzer un gas simple, como por ejemplo el argón, el criptón, el xenón y el oxígeno. Ahora, vamos a ver un poquito más acerca de cómo calcular estas propiedades. Si nosotros vamos a utilizar las propiedades, estas que vimos acá atrás, las propiedades de correlaciones generalizadas para calcular volúmenes tanto de gases como de líquidos, para gases nosotros podemos utilizar las dos ecuaciones, tanto Lee-Kessler y la ecuación del Pitzer-Virial, utilizando primeramente buscando en tablas el factor excéntrico específico de nuestra sustancia, ¿sí? Y después calculando Z0 y Z1, pues de dos diferentes formas. Una son las tablas de Lee-Kessler y otras son las ecuación de Pitzer-Virial. Ahora, las tablas de Lee-Kessler las puse aquí, ahí vienen en su libro. Esta es la ecuación que viene, esta es la gráfica que viene ahí en su libro y vienen dos gráficas, tanto una para Z0 como para Z1. Y como pueden ver ustedes ahí, en el eje de las X tenemos a Z0, en el eje de las, en el eje de las Y, perdón, tenemos a Z0, en el eje de las X tenemos a la presión reducida y a lo largo de la gráfica tenemos las isotermas que corresponden a las temperaturas reducidas. ¿Sí? Entonces, la manera en la que nosotros calculamos, por ejemplo, ahí Z0 o en su caso Z1 en la otra gráfica, es que al nosotros calcular la presión reducida, nos vamos a donde se intersecta con la isoterma de temperatura reducida que nosotros buscamos y leemos en el eje de las Y cuál va a ser nuestra Z0 o nuestra Z1. También atrás en su libro hay todo un apéndice que corresponde en donde ustedes pueden buscar numéricamente con la presión y la temperatura reducida cuáles son los valores de Z0 y de Z1 de acuerdo a las ecuaciones de Lee-Kessler. Ahora, existe otra forma, esa es la forma más simple. Pero si no tuviéramos las tablas de Lee-Kessler o las gráficas, existe también una forma numérica de calcularlo haciendo una comparación con nuestra ecuación del virial, que le llamamos a este método Pitzer-Virial. Si nosotros vamos en el lado derecho de esta diapositiva, tenemos la ecuación del virial, en donde ya hemos visto que Z es igual a 1 más B por P entre RT. Si nosotros sustituimos la presión por la presión reducida y presión crítica, donde por ejemplo tenemos presión igual a presión reducida por presión crítica y la temperatura es igual a temperatura reducida por temperatura crítica, podemos ver que obtenemos la ecuación de Z es igual a 1 más B por la presión crítica entre R por la temperatura, entre R por la temperatura crítica, todo por la presión reducida entre la temperatura reducida. Ahora, si nosotros sustituimos una segunda correlación que hace Pitzer, en donde nos dice abajo a su mano, de su mano derecha, abajo de esas ecuaciones, nos dice que B por la presión crítica entre la temperatura crítica por R nos da a nosotros es igual a B0 más el factor excéntrico por B1, en donde define Pitzer
que B0 es igual a 0.083 menos 0.422 entre la temperatura reducida a la 1.6 y B1 la define como 0.139 menos 0.132 entre la temperatura reducida a la 4.2. Ahora, si nosotros sustituimos la ecuación del virial, que es la de Z que está arriba, con la correlación de Pitzer que hace de B con B0 y B1, nosotros podemos obtener la ecuación que está a su mano izquierda, que es la de Z es igual a 1 más B a la 0 por la presión reducida entre la temperatura reducida más el factor excéntrico por B1 por la presión reducida entre la temperatura reducida. Y si nosotros observamos cómo la ecuación que acabamos de mencionar, cómo se relaciona con la ecuación de Pitzer que propone en donde dice que Z es igual a Z0 más el factor excéntrico por Z1, nosotros podemos observar que Z0 sería igual a 1 más B0 por la presión reducida entre la temperatura reducida, porque Z0 es igual al primer factor que tenemos en la ecuación de arriba. Y Z1 es igual al último factor que tenemos, en donde Z1 es igual a B1 por la presión reducida sobre la temperatura reducida. Ahora, nosotros en este caso ya tenemos una ecuación numérica para calcular Z0 y Z1, en donde pues la obtenemos gracias a la comparación que hacemos con la ecuación del virial. Por eso le llamamos a este el modelo Pitzer virial. Y entonces ahora con las B0 y B1 que definimos a su mano derecha abajo, podemos calcular Z1 y Z0 y así hacer un cálculo numérico. Y esto nos sirve a nosotros mucho cuando, por ejemplo, queremos programar el calcular estas propiedades, primeramente Z y después utilizarla para usar en las diferentes ecuaciones que hemos visto hasta ahora, en vez de nosotros tener que ir buscar a una tabla o obtenerla de una gráfica. Entonces, dependiendo del método que ustedes quieran utilizar, lo podemos utilizar tanto la forma numérica como la forma en tablas o gráficas, que es utilizando Lee Kessler. Ahora, estas ecuaciones que vimos sirven para calcular volúmenes de gases. Ahora vamos a pasarnos para el cálculo de ecuaciones que nos permitan a nosotros calcular volúmenes de líquidos que se encuentran en su punto de saturación. Para esta ecuación, para metodología que vamos a utilizar o este modelo, se llama el modelo de Racket. El modelo de Racket nos permite a nosotros calcular volúmenes volúmenes de líquidos saturados, y si nosotros podemos ver la gráfica de presión contra volumen, este modelo nos permite a nosotros calcular los volúmenes que están sobre la curva de saturación líquido-vapor, perdón. Si ustedes tienen equilibrio líquido-vapor, ustedes pueden calcular el volumen del líquido utilizando la ecuación que está a su mano derecha, en donde depende solamente de las propiedades críticas y de la temperatura reducida. El volumen de saturación va a ser igual al volumen crítico por el factor de compresibilidad crítico elevado a la 1 menos la temperatura reducida, y eso elevado a la 0.2857. Se ha comprobado que independientemente de la sustancia para la cual estamos nosotros calculando los volúmenes, se obtienen resultados bastante precisos con solo un 2% de desviación cuando lo comparamos con la realidad. Ahora, existe otro modelo que nos permite a nosotros calcular volúmenes de líquidos, aparte de cuando utilizamos beta y kappa al inicio del capítulo 3,
que es el modelo de Lindersen-Grincon-Haugen. Este modelo nos permite a nosotros calcular el volumen de un líquido siempre y cuando nosotros sepamos las condiciones de volumen, los valores de volumen, presión y temperatura de una condición en específico. Entonces, nosotros lo podemos comparar eso con otro punto y calcular nuestro volumen a una condición diferente. Para eso utilizamos la ecuación que vemos aquí. Esta gráfica que vemos aquí. Esta gráfica es una gráfica de presión reducida contra la densidad reducida y tenemos las diferentes isotermas. Entonces, si nosotros conocemos el volumen a una presión y una temperatura reducida, nosotros podemos calcular la densidad reducida a ese volumen y después simplemente a la densidad reducida 2 hacemos la correlación con el modelo de Lindersen-Grincon-Haugen y de esa forma nosotros podemos calcular nuestro volumen 2 siempre y cuando utilicemos esta gráfica. Pues con esto terminamos el capítulo 3, en donde hemos visto pues varios modelos. Acuérdense que les dejé de tarea que hicieran una tabla en donde mencionaran cada uno de los modelos, bajo qué condiciones las podemos utilizar. Para nosotros así, cuando tenemos un problema en donde nos proponen que calculemos las propiedades termodinámicas de volumen, temperatura y presión, nosotros lo podamos utilizar el modelo adecuado para hacer los cálculos necesarios. Bueno, a continuación, en un video aparte, vamos a resolver un par de problemas utilizando esta metodología o los modelos de estados correspondientes.